Hola, bienvenidos a su podcast Debajo de la Alfombra. Hay sucesos que nos atemorizan, momentos difíciles, pero que al final Dios saca todo debajo de la alfombra y puede formar cosas maravillosas. Hoy tenemos una nueva historia con Erika Contreras. Estoy muy contenta de que estés aquí, Eri. Es un placer tenerte aquí. Vamos a regresar un poco de tu vida con el inicio. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se conocieron? Un poquito de esa historia de tus papis para poder avanzar. Ok, Ujú. bueno, tengo 3 hermanos. Mis papás se conocieron en la Ciudad de México. Ok. Fue un amor a primera vista por parte de mi papá, porque Ujú. recuerdo que mi mamá me cuenta su historia, que estaba en una parada de camión y mi papá pasó, la vio y de ahí ya no la soltó. Es que no saben, pero la mamá de Eri es muy guapa, tiene unos ojazos. Bueno, es igualita a ti, solamente que con ojos verdes. Así es. Entonces, bueno, pues ellos ya se conocieron y formaron pues la familia, ¿no? Mi papi ya venía de un matrimonio con 2 hijos, mi mami también con un hijo, se Okay. conocieron y bueno, me tuvieron a mí. Okay. Yo perdí a mi papá a una edad pues muy joven, a los 19, 20 años aproximadamente. Y bueno, pues realmente fue un cambio de 180 grados, sobre todo para mi mamá y para mí, porque pues de la noche a la mañana, pues mi papá que pasaba de ser el sustento en la Ujú. casa, pues ahora teníamos que cuidarlo, hacernos cargo de él. Bueno, pues enfermó y desafortunadamente mi papá le dio un coma diabético Okay. y bueno, falleció de un instante a otro, ¿no? Entonces, para mí, a una edad de 19 años fue pues un impacto en mi vida, fue un cambio muy, híjole, Brusco. brusco, o sea, de tener a mi familia ahora a haber perdido a mi padre, ¿no? En ese momento, pues todo en mis pensamientos, en mi corazón se me vino abajo emocionalmente por mi papá, económicamente. En ese momento yo estaba estudiando la licenciatura en educación preescolar para ser maestra y la verdad es que era una carrera que me encantaba, o sea, Ujú. porque siempre he disfrutado mucho como el amor, el cariño de los niños, siempre me he inclinado mucho pues, con los pequeñitos, ¿no? Y por eso yo escogí esa carrera en aquel entonces. Tuve que abandonar mis estudios en ese momento porque mi papá empezó a enfermar cada vez más y mis padres me dijeron, hija, perdónanos, pero tienes que abandonar tus estudios, ya no Okay. tenemos cómo pagar tu escuela. A mí me dolió en el alma. ¿Cuánto tiempo, perdón, estabas de terminar o en qué momento estabas Fue de tu justo a la carrera? mitad, más Okay. o menos, casi a la mitad, que yo tuve que interrumpir esa carrera. Lloré mucho porque realmente pues, me encantaba lo que estaba estudiando en ese momento. Después fallece mi papá y todavía pues, nos quedan muchos problemas, ¿no? Mi papá trató de ocultar pues muchas deudas, Hijo. pues para no preocuparnos. Cuando muere, pues nos damos cuenta de todo. Yo tuve que tener una madurez que a lo mejor ni yo me imaginé que la podía desarrollar. Literal, yo tuve que limpiarme las lágrimas y continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando vimos el panorama de las deudas, pues yo en ese momento me metí a 2 trabajos, ¿no? Para sacar pues los gastos. Mi mamá desafortunadamente cayó emocionalmente mucho, le dio una parálisis facial, Okay. le afectó las rodillas y yo sola. En realidad nunca he estado sola, de verdad. Desde ahí yo pude ver cómo Dios fue ese padre para los huérfanos y mi Dios fue ese esposo para mi madre, ¿no? Dios tomó ese lugar en nuestro hogar. No te miento, sí ha sido un proceso difícil en la cual hemos tenido que superar muchas cosas. En ese momento pues para mí todo se me vino abajo, ¿no? Me tuve que salir de la escuela, tuve que trabajar mucho, ayudar a mi mamá, ¿no? Pues, en ese momento las enfermedades que tenía, su parálisis y demás, y pues yo sola con ella. Parte económica, ¿no? Porque no solamente es tu parte emocional, Ujú. la parte emocional llevarla de tu mamá, lo que tú sentías. Así es, yo como tal no pude tener un duelo en el momento Ujú. porque tuve que ser fuerte. Vi todos los problemas, vi toda la situación, después me llegó la crisis. Ajá. En ese momento, cuando yo trunqué mi carrera, pues bueno, gracias a Dios, Dios me permitió terminar una carrera técnica en puericultura
y eso me ayudó para yo poder trabajar en escuelas mucho tiempo. Entonces, bueno, final de cuentas trabajé, ¿no? Y agarré experiencia con niños, pero llegó un momento, todo se me cerró, ¿no? Porque como yo nunca pude terminar mi carrera, me dijeron, Erika, pues el papelito habla, ¿no? Y pues no puede seguir así. Entonces, pues la verdad, fue un cambio muy fuerte para mí, porque en ese momento yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Ya me quedé sin trabajo, no tengo las posibilidades de poder meterme a estudiar, porque yo o estudiaba o trabajaba, Sí, claro. ¿no? Yo busqué la posibilidad de meterme a la normal, pero pues la normal es escolarizada por la mañana. Entonces, o yo trabajaba o estudiaba, y pues la necesidad era tan grande en mi casa que pues yo tenía que trabajar para los gastos de la casa, junto con mi mamá, o sea, salir adelante juntas. Realmente yo no veía camino, yo hubo mucho tiempo que sí estuve frustrada, muchos años, que yo decía, bueno, ¿para dónde? ¿No? ¿Para dónde va a estar mis sueños? Te voy a ser sincera, muchos años estuve en oración y yo le decía a Dios, Dios, regrésame mis sueños, dame una oportunidad, ayúdame, dame una luz, algo, porque yo había perdido mis esperanzas, había perdido mis ilusiones de poder terminar una carrera, de, pues no sé, o sea, superarme. ¿Por qué? Porque yo cada vez veía las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, ahora, sin mi papá, sin el apoyo económico, yo dije, pues, ¿cuándo? ¿No? ¿No? O sea, trabajando para sobrevivir. Trabajando pues para, exacto, los gastos de la casa, gastos. los día a día, las deudas que teníamos y mil cosas, ¿no? Y yo ya no tenía esperanza como de poder superarme. Y así pasaron, pues sí, como casi 8 o 9 años, pero nunca dejé de pedirle a Dios. Eso sí, siempre en oración, en tantas cosas, yo le decía a Dios, tú tienes algo para mí. Yo no sé cómo, pero tú sabes, tú conoces mi corazón, mis anhelos, que yo me quiero superar. Yo quiero tener una carrera, yo quiero, porque eso es algo que yo le prometí a mi papá. Cuando él falleció, en la tumba yo le dije, en silencio, no sé cómo le voy a hacer, pero yo te prometo que yo voy a terminar una carrera. Wow. Y todos estos años, nunca se me olvidó esa promesa. Pero si te soy sincera, yo la veía muy lejos por la situación económica que pues mi mamá y yo no teníamos. Y pues así se transcurrieron los años. Pero hay siempre un de repente de Dios, ¿no? Que cuando menos te lo esperas, cuando piensas que ya no hay más camino, Dios abre el mar. Y justamente en tanta oración, en tanta súplica, fue que se me abrió una oportunidad, ¿no? De poder estudiar. Dios también pone a los amigos, ¿no? Tengo un amigo que para mí ha sido como un ángel en mi vida, en muchos aspectos, pero él me dio muchos ánimos de decir, tú puedes, busca la manera. Y él me dijo, ¿y por qué no paseas perritos? Ok. ¿No? Y yo, ¿pasear perritos? La verdad es que nunca lo había como ni imaginado ni pensado, pero yo sé que luego a veces Dios manda esos ángeles, ¿no? O esas personas que a veces te ayudan a impulsarte, porque todos en esta vida necesitamos siempre de alguien, ¿no? Que te motive, que te diga, Así tú es, puedes. así es, ¿no? Y muchas veces esos son nuestros padres, pero en este caso yo no tenía a mi papá, entonces lo comencé a hacer, ¿no? ¿En ese momento tenías otro trabajo? Sí, Okay. sí. En ese momento, bueno, para esto, eso fue uno de mis primeros milagros o bendiciones de Dios. Cuando a mí me dan las gracias en el Colegio México Nuevo, yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y dije, híjole, si yo pues solo toda la vida he trabajado en niños, ¿no? Y bueno, no te miento, yo un viernes estaba firmando mi liquidación y el día lunes yo ya tenía otro trabajo. De repente a una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Están contratando una recepcionista en tal escuela, ¿te interesa? Entonces, y yo, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y de verdad, desde ahí yo dije, wow, porque yo le dije a Dios, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿para dónde? Era la primera vez que a mí se me cerraban las puertas en ese aspecto laboral, ¿no? Y yo dije, híjole, qué difícil, ¿no? Y de verdad,
pues yo no tenía experiencia en ser recepcionista, pero dije, yo le entro a todo. Creo que algo de lo que Dios me ha puesto en mí es que no digo no, ahora sí que digo, pues lo intento, busco la Y manera, aprendo. aprendo, me aventé. Al principio sí me jalaba los pelos porque era mucho trabajo de escritorio, de Sí, sí, computadora, bastante. yo no tenía esa experiencia, ¿no? De registrar no sé cuántos Documentos, documentos, archivos. archivos de toda una escuela y muchas cosas, y sí era mucha presión y yo llegaba llorando a la casa y digo, ay, no voy a poder con este nuevo trabajo y fue así como estresante, ¿no? Pero Dios te sorprende siempre en el que te da las capacidades que tú necesitas y la verdad es que yo le dije a Dios, Dios, ayúdame, porque yo no sé esto, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente, gracias a Dios, me adapté a ese trabajo. Yo siempre he sido muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Entonces dije, bueno, si yo estoy trabajando ahorita en el área matutina, en las noches voy a intentar a pasear perritos. Empecé a ver que sí dejaba dinero, ¿no? Y bueno, pues poco a poco me fui armando como de clientes ahí por mi casa, mis vecinos, me empezaron a conocer y bueno, empecé a pasear perritos y por eso fue que me animé a tomar la decisión de quiero estudiar, quiero buscar una carrera. Ok, yo necesitaba un extra, aparte de mi trabajo, porque mi trabajo pues solo me alcanzaba para pues, los gastos de la casa, personales, pero con este extra del paseo de perritos me empezó a crecer esa ilusión, ¿no? De decir, bueno, Sí puedo volver a sí intentarlo. puedo volver a intentarlo, ¿no? Entonces comencé a buscar carreras, ya no de maestra de preescolar, porque bueno, ya no pude terminar esa carrera porque no me quisieron entregar mis documentos, demás, y bueno, totalmente quedó trunca esa Sí, era carrera. como si no hubieras hecho nada, ¿no? Y tenías que empezarla de cero. Así es, aparte en línea o fines de semana o así, no hay esa modalidad. Pero yo le comencé a pedir a Dios, Dios mío, dame una carrera en la cual yo me sienta plena, yo pueda ayudar a gente, yo pueda... Y entonces comencé a investigar y di con la carrera de trabajo social. Cuando empecé a investigar un poquito más, dije, esta es mi carrera, ¿no? Dije, wow, es una carrera muy Humanista. muy humana, exactamente, esa es la palabra, de ayudar a otros, a la sociedad y demás, o buscar un bienestar social, Y ¿no? aparte también, o sea, para ese tipo de carreras son importantes personas como tú, ¿no? Porque la verdad tienes un corazón hermoso y servicial, porque hay muchas personas que no deberían de estar ahí y que donde se supone que los deberían de atender bien, deberían realmente, o sea, saben que si van llegando a ese lugar o a esos momentos es porque no traen una buena historia, porque están pasando momentos difíciles y todavía llegar con gente que pues no los trata bien, ¿no? Que son arrogantes, que no tienen ese corazón y ese servicio. La verdad yo creo que tú eres una bendición en tu trabajo, o sea, para las personas que están ahí, que te escuchan. Entonces Sí, siento que, ¿cuántos años pasaron para que volvieras a estudiar? alrededor de 9, 10 años. Imagínate. O sea, ya muchas personas dicen, ¿para qué? Pero ¿No? antes de esto, a mí me dieron una profecía. Ok. Mila, Lazos de Amor, mi casa adorada, un profeta me dijo, Dios me muestra que tú vas a estudiar y que vas a ser una licenciada. ¿Y te Y conocías? yo, ¿Sabía tu historia? no conocí absolutamente nada de mí. Y yo me quedé de a 6 y yo dije, wow, dije, pero ¿de dónde? Sí. Porque en aquel entonces, pues, yo decía, pues sí, económicamente no tengo, pero ni la más remota, ¿no? O sea, posibilidad. Entonces, pero yo dije, bueno, Señor, si tú me dijiste eso es porque tú lo vas a hacer, no sé cómo. Y pasaron 4 años después de esa profecía. Ok, 4. Entonces, a lo que yo voy con esto es que cuando te dan una profecía, una palabra de Dios, tú tienes que tomarla. Que a veces es difícil creerla, ¿no? Porque estás viviendo una circunstancia completamente contraria a lo que te están diciendo, pero hay algo que yo aprendí hace mucho, que las promesas solo se cumplen cuando tú las tomas y las arrebatas y las sigues orando para que esa profecía llegue, se cumpla. Entonces, a partir de que a mí me dieron esa profecía, yo comencé a orar por esa profecía. Y yo le decía, Señor, de verdad, no entiendo, yo no sé cómo, pero tú no eres un Dios mentiroso. Si tú me lo dijiste, es porque tú lo vas a cumplir. Y yo seguí orando y no veía nada. Y después fue cuando conocí a este gran amigo,
y me empezó a motivar y luego dije, bueno, ok, y comenzó lo de los perritos, el paseo. Cuando yo comencé a investigar universidades y demás, pues di con una universidad ahí en el centro y es especialista Trabajo en social. trabajo social. Y me encantó el plan de estudios y todo. Y bueno, dije, de aquí soy. Dije, pues va para adelante, ¿no? Me inscribí. ¡Qué emoción! Yo muy emocionada. Ahora, en aquel entonces, justamente fue la pandemia. Entonces, para mí fue un poquito complicado porque los 2 primeros años estudié en línea, por toda la cuestión de la pandemia. Y en aquel entonces yo estaba en ese trabajo como recepcionista y padrísimo porque como todo era en línea, no había niños en la escuela, entonces yo me podía conectar sin ningún problema y dije, padrísimo, ¿no? Entonces no había ninguna situación y hasta incluso pues todo estaba muy tranquilo y yo podía hacer mis tareas libremente, me podía conectar y demás. Claro, o sea, me apuraba mi trabajo para que yo pudiera tener ya al final, las últimas horas, tener libres para meterme a mis clases y así. Pero bueno, pues todo tuvo que regresar a la normalidad y cuando regresa a la normalidad todo de que los niños y todas las personas regresan a sus trabajos. No, ya todo es un caos. Que regresen a sus trabajos, regresen a sus escuelas, pues también en mi trabajo me dicen, Eri, pues ya va a regresar tu horario normal. Y tu horario normal es hasta las, creo, 5:30, 6 de la tarde. Entonces, ahí fue la primera prueba, que yo tuve, ¿no? Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿A qué hora eran tus clases? Mis clases comenzaban a las 4 de la tarde y yo salía hasta las 6 del trabajo. Entonces, para mí empezó la primera prueba de fe, de las muchas que ahorita te voy a contar, ¿no? Entonces comenzó un dilema en mi cabeza y yo dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque me están exigiendo ya regresar normal, ¿no? A mi horario normal y pues yo tengo mis clases. Entonces, bueno, tenía que decidir o trabajo o escuela. Otra vez al mismo dilema. O trabajo o escuela. Fue muy difícil, pero yo dije, bueno, si ya comencé, pues ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Ya llevaba yo 2 años de carrera, la mitad otra vez. Y dije, no, otra vez no me va a pasar lo mismo de truncar otra carrera. Y fue muy difícil y en fe dejé ese trabajo. Wow. Sin no tener nada. Sí. Y los gastos siempre siguen, ¿no? No te enfermes, pase lo que pase. O sea, gastos en la casa, en la comida, gasolina, todo. Pero yo tenía una ilusión, ¿no? De continuar con mi carrera. Y entonces yo le dije, Señor, no sé qué voy a hacer, me abandono en ti. Y bueno, dejé ese trabajo. ¿Por qué? Porque el horario ya no me permitía. Dios, siempre todopoderoso, obviamente, pues yo en oración, no te miento, a veces sí me mordía las uñas porque decía, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Fue mi primera caminada sobre el agua, porque de verdad yo decía, Señor, solo te veo a ti y todo el tiempo me la pasaba orando, algo va a salir, algo va a salir. Y bueno, se me presenta la oportunidad de entrar a un hospital, ¿no? Y justamente se ajustaba al horario que yo necesitaba. Era de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. Entonces yo dije, perfecto, maravilloso, ¿no? Entonces fui a la entrevista y bueno. ¿Y tus clases ya eran presenciales otra vez? Mis clases ya eran presenciales. O sea, media hora para llegar. Exacto. No, yo pasé unas, híjole, desgastadas bien buenas en toda la carrera. Sí. Y bueno, pues dije, me la aviento y empecé a trabajar en ese hospital. El trabajo era muy desgastante porque era estar todo el día parada, literal, atendiendo a la gente, subiendo, bajando, llevando a la gente a sus habitaciones, ver si no se les ofrecía algo, alguna problemática, solucionarla. Bueno, total, era muy, muy desgastante. Y yo terminaba cansadísima, o sea, no sabes. Llegó un momento en que me salieron espolones en los pies. De tanto tiempo estar parada. De tanto tiempo estar parada. Era un dolor para levantarme. Yo me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana
para poderme llegar a mi trabajo, porque yo entraba a las 7 de la mañana y en ese entonces justamente fue cuando, ¿cómo se llama? Arreglaron 5 de 5 de febrero. febrero. Todo cerrado, una Dios de mi locura. vida. Entonces era 1 hora casi para llegar al trabajo. Entonces yo tenía que salir a las 6 para entrar a las 7. Dormía a veces 4 horas diarias, ¿no? Y de ahí del trabajo, gracias a Dios había comedor. Okay. Entonces me cambiaba, comía rapidísimo en 40 minutos y yo me iba no corriendo, volando, ¿no? A la escuela porque ya era presencial. Y bueno, así me aventé prácticamente 1 año, pero ya al final de ese ritmo tan pesado, porque yo llegaba a la escuela y luego salía yo de la escuela en la noche, 8:30 de la noche, y me iba corriendo para pasear perritos. Sí, porque recordemos que eso era para pagar tus estudios, ¿no? Así es. Entonces yo no podía dejar de pasear perritos porque eso era exclusivamente lo que me ayudaba a sustentar mis gastos para la escuela. Entonces, bueno, yo me acostaba anoche porque llegaba de la escuela, salía a pasear perritos y luego regresaba. A veces tenía que hacer algunas tareas, a veces, pues sí, preparar todas mis cosas, que mi lunch o etcétera, para el día siguiente. Y nuevamente levantarte a las 4:30 de la mañana y pues irte corriendo al trabajo, regresar, ir a la escuela, saliendo de ahí ir a la escuela. Sí. Y bueno, fue una rutina verdaderamente desgastante. Y me comenzó ya al final, esto sí fue 1 año más o menos, al final me comenzó ya una parálisis facial. Okay. ¿Las parálisis faciales por qué dan? Por el estrés. Totalmente. Son todos los nervios. Así es. Yo no dormía bien, pues ahora sí que me la vivía corriendo. Obviamente los fines de semana yo tenía que hacer muchas tareas. Entonces, pues sí, realmente no tenía de verdad chance ni de respirar. Sí, no, tu cuerpo no descansaba, estaba todo el tiempo así. Porque ni siquiera el fin de semana, yo trabajaba hasta los sábados. Entonces, pues también tenía que ir por mi despensa, tenía que ir por pues todas las cosas que uno también necesita, de casa, ¿no? De casa, lavar, etcétera. Entonces, el único que yo tenía para descansar era el domingo, que yo me levantaba un poquito pues, lo más tarde que pudiera y después me pasaba haciendo tareas todo el día. Entonces, por eso, bueno, pues los martes lo pude tener ese espacio para venir a la iglesia, pero de ahí en fuera de verdad no tenía chance de absolutamente nada. Entonces, fue tanto el estrés de la rutina, de todo, de no dormir, que bueno, pues sí, me empezó a dar una parálisis, de repente me empezaba un hormigueo pequeño, después fue lo sentía pues cada mes, después ya no fue cada mes, fue cada semana, y después ya 2 veces por semana, después ya era diario, y después ya era 3 veces al día, y después ya era cada ratito. Entonces, cuando yo ya llegué a ese momento, dije, ya no puedo más. Yo recuerdo que yo salía de la universidad tan cansada y todavía tenía que llegar a mi casa a pasear perritos. Yo me venía llorando. Había muchos días que yo lloraba de tanto cansancio que sentía. Y yo le decía, Señor, ya no puedo con este ritmo. Ahí fue la primera vez que yo quería tirar la toalla, abandonar todo. Dije, ¿sabes qué? No puedo estudiar y trabajar, esto es demasiado, me estoy yendo al extremo y ya no puedo. No puedo dejar de trabajar porque pues tengo que sustentar mis gastos personales, pero ya no puedo con este ritmo. Y fue la primera vez que me quebré muchísimo y le dije, Dios, sácame de este trabajo y dame otro. ¿Por qué? Porque ya no puedo. Mi mamá, le dije, mamá, ¿sabes que voy a abandonar la escuela? Y bueno, la verdad es que las mamás siempre te dan ánimo, fuerza y fe también. Mi mamá siempre me dijo, hija, ya estás a más de la mitad, no puedes tirar la toalla. Te queda 1 año, ¿no? Sí, así es. Si no puedes tirar la toalla, hija. O sea, ve todo lo que has recorrido como para que ahorita tires la toalla, ¿no? Sí, dije, mamá, pero es que ya solamente tú sabes todo lo que sentías, toda la carga. O sea, hay veces que sí me quedaba yo dormida en las clases. Cabeceaba terriblemente, ¿no? Y por más que yo quería poner atención, se me cerraban los ojos porque yo dormía 4 horas diarias. Entonces, dijo, mira, hija, Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Tienes que dejar ese trabajo
porque ese trabajo o este ritmo ya te está enfermando. Sí. Ya comenzaste con síntomas de una parálisis facial. Otra prueba más. Y le dije, Señor, Basta. dije, otra vez, caminaré sobre el agua, Padre. Sí. Y Esos momentos, perdón, que es cuando tienes que caminar sobre el agua, de que sabes que toda la tormenta está alrededor, que sientes que te hunde, pero que solamente lo tienes que mirar a él. así es. Y sabes que no puedes mirar abajo porque te hundes. Sí. Entonces tienes que enfocar tu mirada y tu fe en Dios, porque si no te hundes. Entonces, una vez más, tomé la decisión de dejar otro trabajo. Y le dije, Padre, me abandono nuevamente en ti, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustento, yo creo en ti, no sé de dónde, pero tú me vas a ayudar. Entonces, y piensas que nuevamente va a salir otro trabajo, como quizá La primera vez. la primera o la Sí. segunda vez, ¿no? Y yo casi venido del cielo estaba esperando un trabajo. El lunes me habla. El lunes me van a hablar como la primera vez. Pero Dios siempre se maneja de manera distinta, porque va pidiéndote más, otro nivel de fe. Y cuando veo que yo le estoy pidiendo otro trabajo, Señor, un trabajo que me permita poder estudiar y trabajar con un horario así, así, tú sabes lo que necesito, que yo salga a las 3 de la tarde para que yo pueda irme corriendo, pero que no sea tan pesado, porque mira cómo me puse. Y bueno, yo suplicándole, pidiéndole a Dios, y pues no. Y pasa un mes. Un mes. Y pasa un mes y medio. Y yo con el Jesús de verdad en la boca dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Sí, porque estabas pagando colegiaturas, ¿no? Y más aparte lo de la casa. Sí, porque bueno, Dios me bendijo. Cuando yo salí del México Nuevo, aproveché, dije, ahora es cuando tengo mis puntos de Infonavit y voy a sacar una casa, porque si no, yo no sé después, ¿no? Entonces yo aproveché para sacar un departamentito. Entonces, bueno, yo no sabía que me iba a quedar sin trabajo y bueno, después todo lo que pasó, pero yo ya tenía ese compromiso. Entonces, cuando yo dejo el hospital, pues obviamente la situación de mi Infonavit se complicó muchísimo. Porque bueno, pues dejas de pagar, los intereses suben y bueno, gracias a Dios en aquel entonces yo estaba rentando mi departamento y con esa renta, en vez de pagar Infonavit, yo sobrevivía con esa renta. Pero se acumulaba la parte de Infonavit. Exactamente, o sea, yo no podía darlo al Infonavit porque si no yo con qué vivía. Entonces, pues realmente, pues no, eran mucho, eran 3,000 y tantos, no me acuerdo en ese entonces. Entonces, pues realmente con eso yo tenía que sobrevivir un mes, porque cada mes te pagan la renta. Sí. Entonces, gasolina y demás. Y lo de los perritos, pues solo era para la escuela, entonces eso no lo podía tocar. Y bueno, pues sí, comenzó, pues la verdad, un estrés muy grande, porque en Infonavit me presionaban muchísimo. El departamento estaba peligrando, ¿no? Porque yo no lo había pagado, no podía, me ofrecían ciertos convenios, pero yo no podía pagarlos, entonces tenía ese estrés de yo. ¿Y solo por 2 meses te tenían así? No, ¿Cuánto no. fue pasando? Te digo que, bueno, es que como que me desubiqué un ¿Te la poquito. hipotecan? Ajá, sí. Entonces, bueno, el chiste es de que sí empezó a complicarse mucho esa parte del Infonavit. Entonces, yo sin trabajo, con el Infonavit encima, con los gastos de la escuela, y bueno, entonces yo le dije, Señor, tú sabes que necesito un trabajo, por favor, ¿no? Y le pedía, le suplicaba, y no llegaba, y no llegaba. Y bueno, yo fui la que le dije, Señor, necesito un trabajo pues más tranquilo. Por eso aguas con lo que uno le pide a Dios, porque pues sí, efectivamente me llegó una oportunidad a través de mi hermano, uno de mis hermanos. Su novia estaba en ese entonces trabajando en era un programa social que ayudaba a las personas para cubrir sus gastos funerarios. Pero ese programa yo tenía que inscribir a la gente a ese programa para que, pues bueno, a mí me contara y demás. Pero ese trabajo no era algo que me pagaran por quincena. Entonces, si yo no tenía gente inscrita, a mí no me pagaban. O sea, era como tipo comisión. Entonces, para mí era muy complicado porque
pues híjole, yo nunca me había dedicado a promocionar algo. De verdad, o sea, yo nunca me había dedicado como a ventas, ventas. ¿no? Entonces, de ser maestra preescolar y luego de ser Administración. recepcionista y parte como de administración, pues yo no tenía ni idea de lo que era pues las ventas, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, señor, no me gusta, no, esto no es lo mío, pero a mí una vez un amigo me dijo una frase que marcó mucho mi vida y siempre la recuerdo. Hay veces en la vida que tienes que hacer cosas que no te gustan para que después puedas hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, siempre que me venía el bajón, ¿no? Porque eso de que andar tocando puertas y que la gente te dice no y después y pase después y luego yo decía, si supiera que es la última gasolina que tengo y me dice que vuelva después y luego pues te dan de largas o luego te dicen que sí y a la mera hora no, y bueno, era muy frustrante para mí estar en ventas, ¿no? Bueno, promocionando ese programa. Entonces, pero yo siempre cuando me quería dar el bajón decía, bueno, esto es temporal, ¿no? Y bueno, pues fue una batalla siempre en mi mente, en mi fe, ¿no? Porque a veces yo decía, ya no puedo, ya no puedo. Justamente cuando yo empecé a trabajar en esto, pues sí, ya podía descansar efectivamente un poquito más, Okay. porque yo Era más como en tus horas. tenía la oportunidad de programar mis citas, de buscar mis clientes y de esa manera pues yo ya me organizaba durante la mañana y en la tarde podía ir a estudiar, ¿no? Y sí, pues comencé a recuperarme, a dormir un poco más. Ya no tenía el estrés tanto de pues, dormir 4 horas. Entonces sí tenía que trabajar en la mañana, pero pues ya yo me organizaba, ¿no? Porque era por citas. A lo mejor tenía unas 2, 3 citas en la mañana, pero eso me daba la oportunidad de descansar un poquito más. Pero si yo no vendía, pues tampoco me pagaban. Sí, claro. Entonces, pues también siempre fue mucho estrés. Pero de verdad, ahorita que yo hago como un recuento de todo, nunca me faltó qué comer, nunca me faltó poderle poner a mi gasolina, o sea, de verdad, ahorita que digo, bueno, Señor, yo no sé de dónde, pero tú siempre estabas ahí, Nunca tú me siempre dejaste. nunca me dejaste, Ujú. ¿no? Y ahorita digo, bueno, es que ¿cómo le hice? Pues solamente pues, por la bendición de Dios. Después llegó mi servicio social. Entonces, O ahí sea, sí, ya culminaste los 4 años de carrera. sí, Okay. ya ahí ya estaba yo prácticamente en el último año, ya en el último año de carrera. Y sí o sí, tienes que hacer el servicio social. Sí. Y más Entonces, por el nombre de tu carrera. Imagínate que no hiciera servicio social. exactamente. Entonces, pues dije, otra vez, Ujú. ¿no? Tener que dejar de trabajar. O sea, Por... eran horarios muy marcados Lo que por la pasa es que mañana. el servicio social, durante 6 meses, yo tenía que ir durante la mañana y en la tarde en la escuela. Ok. Entonces yo ya no tenía la posibilidad Dios mío. de absolutamente nada De tiempo. trabajar. Ujú. ¿Por qué? Porque tenía que hacer mi servicio social. Entonces, justamente por eso se me subieron tanto los intereses y todo, porque todas las rentas que me daban, pues yo las guardaba. Ajá, las guardaba y las guardaba y las guardaba. Y con eso era con lo que yo pues podía sobrevivir, porque entonces yo ya no pude trabajar. Ok. Ajá, en esos 6 meses, pues yo tenía que ir en la mañana a hacer mi servicio social y después ir a la escuela. Entonces, nuevamente dije, dejar otro trabajo, otra vez a la buena de Dios, Dios ¿no? mío. Y siento que, bueno, hablando de esto, aún como que muchas universidades como que no se adaptan a la realidad, ¿no? Porque, bueno, ya hay muchas que son, no sé, licenciaturas ejecutivas, ¿no? Ejecutivas. Que puedes, porque saben que trabajas, entonces como que mueven tus horarios y todo, pero hay unas como que todavía no se actualizan y es como, la Sí, realidad es otra, ¿no? Es así otra es. en nuestro país, es otra en nuestra vida. Sí, ¿no? Y donde, pues ahora sí que donde yo estaba estudiando, pues sí, el sistema era escolarizado. Entonces, Ujú. pues yo tenía que ver cómo trabajaba, estudiaba y me hacía bolas, ¿no? Entonces, llega eso y dije, otra vez, a caminar sobre las aguas, ¿no? Pero esta vez dije, ok, ahora sí no voy a poder trabajar, tengo que hacer mi servicio social. Entonces, ahora lo de los perritos, tengo que un poco para poder sobrevivir. Ujú. Ajá. Entonces, ahí fue cuando le dije, Señor, necesito un milagro. Le pedí a Dios que me diera la gracia para
hablar con mi director de la escuela. Entonces, le extendí una carta al director explicándole mi situación, las ganas que yo tengo de terminar mi carrera. Mantuve mi promedio, un excelente promedio. Entonces, pues el director pues sabía que era buena estudiante. Yo le dije, Dios, de verdad, necesito un milagro tuyo. Y me armé de valor, fui con mi director, le extendí una carta explicándole mi situación. Y de verdad, cuando él terminó de leer mi carta... ¿La leyó enfrente de ti? Sí, sí. Okay. O sea, porque le dije, el director, me permite un momento, mire, le quisiera hacer una petición. Sí, adelante. Y ahí mismo le dije, mire, le quiero dar esta carta, y ahí mismo la leí yo. Y tú me quería ir y luego regresar. Y yo, eso no me lo esperaba, ¿no? Y bueno, pues ni modo. Entonces, en ese momento la leyó, y entonces su cara fue como de enojo, como de, o sea, no, pues es que usted, o sea, todo el mundo quiere ayudas, y pues los gastos de una escuela no se pagan solos, y bueno, y me empezó a decir, y yo lo único que hice en ese momento fue en mi mente decir, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Y de verdad, obviamente pues eso yo creo que ni lo recuerda mi director, pero yo lo vi muy claro. O sea, cuando yo empecé en mi mente, cuando él me estaba diciendo ya un rotundo no, yo empecé en mi mente a decir, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, Dios. Y entonces no podía decir otra cosa, o no podía orar, porque en ese momento tenía muchas emociones dentro de mí, ahora sí que... Sí, es como, sabes mi sentir, Dios, solo necesito que me ayudes, ¿no? Exacto, entonces, en un momento, en un instante, yo no sé cómo, como si de verdad una luz lo tocara, y de repente me dijo, a ver, escriba esta nueva carta. Y yo, ok. Yo me quedé día 6, porque ya me había dicho que no. Sí, no, ya te había dicho desde el principio. Y de repente el director me dijo, a ver, le voy a dictar lo que va a decir su carta. La verdad no recuerdo bien, pero yo comencé a escribir lo que mi director me decía, y cuando yo ya estaba terminando la carta, me dijo, y usted va a tener una beca, que se le congela, ¿no? Las mensualidades. Y las reinscripciones, ¿no? Y exactamente, se le congela la colegiatura, porque obviamente es normal, ¿no? Yo lo entiendo, cada semestre yo tenía que pagar reinscripción y tenía que pagar el aumento de colegiatura. Pero debido a mi situación dije, ahora sí, no voy a poder, es imposible. Entonces, cuando al final me sella esa carta y me la firma, obviamente esto fue pues totalmente me dijo el director, la voy a ayudar porque es una buena alumna, porque veo sus ganas y demás, pero esto, verdad, yo salí de esa oficina, no, o sea, no me cabía el agradecimiento, el gozo, y la impresión, ¿no? Porque sí, o sea, al principio fue, o sea, no va a pasar, y Dios cambió un corazón. Y de verdad, o sea, hasta se le veía la cara de enojado, y yo nada más clamando a Dios, y yo no sé en qué momento, como si un chip dentro de él se activara, y de verdad todo cambió. Pero yo dentro de mí no dejaba de clamar a mi Padre Celestial. Yo nada más le decía, Dios ayúdame dentro de mí, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con esto? O sea, que Dios siempre actúa conforme a tú quieras avanzar. Entonces, Dios te respalda cuando tú das pasos de fe. Y yo no sabía con qué me iba a enfrentar siempre, pero yo decía, ok, dejo este trabajo y a ver qué va a hacer. Dejo este otro trabajo y me pongo en tus manos, Señor, ¿no? De verdad. Entonces, para mí, este proceso que yo viví, estos 4 años y medio de carrera, fue una prueba de fe, constantemente, de que cuando yo ya no veía más camino, cuando yo ya quería tirar la toalla, cuando yo pensé que ya estaba todo perdido, cuando yo ya no tenía más fuerzas, cuando ya yo no sabía de dónde iba a sacar ese sustento, Dios era mi proveedor, Dios era mi roca fuerte, Dios era el que abría el mar, ¿no? Cuando yo decía,
ya no hay más camino, Él me abría el mar. Y una tras otra vez, vi su amor, su misericordia, su poder sobre mi vida, su fidelidad. Entonces, yo de verdad le estoy tan agradecida porque cuando tú confías en Dios, cuando tú te abandonas en Él es un Padre amoroso. Es un Dios que nunca nos deja, nunca nos falla. Sí, hay veces que debemos de pasar por pruebas difíciles, pero todo tiene un propósito, todo tiene un porqué o para qué. Entonces, ahora yo puedo entender que ese no era mi propósito, no era mi carrera, ¿verdad? Porque a lo mejor si yo hubiera terminado esa carrera en maestra de preescolar, ahí me hubiera quedado. Sí. Y ahora siento dentro de mí ese propósito. Y la verdad que me emociona el seguir creciendo, desarrollándome en mi carrera, porque sé que Dios me va a permitir ayudar a mucha gente, que eso está en mi corazón, compartirles de Él, pero aparte, pues yo siempre, todo este tiempo, yo le dije a Dios, antes de yo entrar a trabajo social, porque yo no sabía que iba a estudiar trabajo social, yo le dije, Señor, dame una carrera en la cual yo pueda prosperar económicamente, pero también donde yo pueda servirte, donde yo pueda ayudar a otros. Y fue cuando Dios me dirigió hacia esta carrera. Pero esa era mi oración antes de yo elegir mi carrera. Yo creo que muchas veces en la vida también, si no haces algo, como dicen, para servir, no sirves, ¿no? O no te sientes como vivo. Como decías anteriormente, sí trabajé en cosas que no me apasionaban, no me gustaban, pero era para al final llegar a donde estás ahora. Y bueno, no sé si tengas alguna historia de ahora donde estés trabajando, que tú digas, eso ha tocado mi corazón, siento que llegué y estoy haciendo no solamente lo que me gusta, sino haciendo un propósito en mi vida, ¿no? Así es. Bueno, rápido nada más termino. Sí. Entonces, pues bueno, final de cuentas, me brindaron un convenio en Infonavit, maravilloso, donde yo tenía que pagar una cantidad como de 4,000 pesos, bueno, una cosa que realmente pues era significativa a todo lo que yo debía, que era una cantidad ya muy alta. Final de cuentas, perdí 2 convenios, ¿no? Porque yo no tenía la oportunidad de pagar, pero yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame, haz que llegue otro convenio y no sé qué. Y bueno, final de cuentas, me hicieron un convenio en Infonavit, pude pagarlo, me pude nivelar. Y bueno, eso fue un milagro muy, muy grande que para mí, porque realmente yo ya me sentía pues muy presionada. Entonces, en todo momento, te digo, vi la mano de Dios. Y justamente unos meses antes de yo terminar la carrera, yo comencé a orar y le pedí al Señor, Señor, pues no me permitas terminar mi carrera y ahora enfrentarme con la realidad de ser desempleada. Y entonces yo justo le pedía a Dios, porque yo todavía seguía trabajando, seguía estudiando, era el último semestre. Entonces yo le dije, Señor, necesito un trabajo que me permita terminar mi carrera con un buen horario, ¿verdad? Para yo poder en las tardes ir a trabajar, a estudiar, y que sea de lunes a viernes. Sí, hay que especificar. Ajá, que sea dentro de mi área, ¿no? En mi trabajo, que empiece a agarrar experiencia. Y bueno, pues eso fue unos meses antes de que yo terminara la carrera. Todo se lo debo a él. Pues sí, efectivamente Dios me dio pues el trabajo en el que estoy ahorita. Trabajo de ¿Te lunes. graduaste, obviamente? Me gradué. Final de cuentas me gradué después de tantas pruebas. De tantos años. De tantos años, de tantas luchas, de cansancio, trabajo, esfuerzo, de tantas situaciones, ¿no? Que ahorita pues las conociste, pero finalmente Dios me dio la victoria. Finalmente, pues ahora sí que pues pude llegar a esa meta, pero siempre de la mano de Dios. Por supuesto, reconozco y le doy la honra y la gloria a mi Padre, que yo sé que sin Él no lo hubiera podido lograr, porque en los momentos en los que uno ya no puede más, es el único que Él nos levanta, nos fortalece, nos da esperanza, nos da pues un camino, ¿no? Y realmente, pues bueno, ahorita actualmente estoy trabajando en el área de trabajo social. Todavía no estoy dentro del IMSS, estoy por contrato,
pero yo sé que también ese va a ser otro testimonio más. Así será. Pero bueno, estoy feliz porque justamente antes de terminar mi carrera, unos meses antes, entré a trabajar. Wow. Entonces dije, wow, y yo ahorita lo veo pues como un aprendizaje, yo estoy aprendiendo Totalmente. muchísimo, ¿no? En esta área, ya sea que me quede ahí o que Dios tenga otros planes, ¿no? Y pues pude lograr mi sueño de terminar una carrera. Fue un sueño cumplido para mí y también pues le pude cumplir esa promesa Sí, a tu a mi papi. papá que está en el cielo. Y todo gracias a mi Dios fiel Qué y hermoso. hermoso. A mí me gusta mucho decir algo, que al final en esta vida todos vamos a tener pruebas, dificultades, momentos difíciles, pero es muy difícil pasarlos solos que pasarlos con Dios. Es muy diferente. Así es. O sea, es totalmente distinto. Porque una de nuestras mayores luchas que tenemos es en nuestra mente. Y es algo que te puede taladrear ahí día, tarde, noche, sin descanso. Y que si no tienes esa comunión con Dios y decirle, Dios mío, o sea, yo no puedo, necesito que me ayudes, necesito que hagas algo. Y cuando nos entregamos, como tú decías, muchas veces nos damos a Dios, a ver, tú hazlo, tú muévete, porque ya no sé a dónde ir, eres el único que me puedes ayudar. Así es. Y es ahí donde nos debemos de tomar, y esa es la gran diferencia de vivir con Dios o de vivir sin Dios. Así es. Que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, hay un para qué, hay un propósito, hay a un lugar a donde llegar. Pero sin Dios no hay. Así simplemente te pierdes en medio de este mundo, porque este mundo muchas veces es cruel, muchas veces es difícil. Sí, exactamente. Es una pantalla. ¿Cuántas veces hay mucha gente que se le cierra el camino, se le cierra la vida, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento que perdí mi trabajo, me pude haber ido para abajo, ahora pues no sé, me voy a lo mejor a cualquier otro trabajo que realmente no me hubiera ayudado a superarme, pero sin embargo, yo siempre le decía, yo no sé lo que vas a hacer, yo no sé cómo, pero en ti confío, ¿no? Entonces, dice la palabra que confía en mí y Él hará. Y cuando pones tu confianza en Dios, lo demás le corresponde a Él, ¿no? Entonces, sí, es muy importante nunca soltarnos de su mano. Ahorita me recordaste, hay un versículo que dice, confía en mí y yo enderezaré las veredas, o sea, enderezaré tus caminos. O sea, déjalo en mí, ¿no? Como que tus sueños, tus cargas, tus decisiones, tu voluntad, si la dejamos en Él por ende dice, yo me tengo que hacer cargo, porque tú me estás diciendo que yo me haga cargo. Pero muchas veces si lo queremos hacer a nuestro modo, en nuestras fuerzas, pues nos vamos a ir así porque no sabemos a dónde ir. Así es. Y hay otra palabra que me encanta, que dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, que el Señor Jehová, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas. Entonces, Dios nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes ante cualquier situación, ante cualquier prueba. Porque la vida siempre vamos a tener pruebas, pero como tú dices, con Dios se hace la diferencia. Pero si queremos lograr algo, alguna meta, algún objetivo, algún sueño, no viene de la nada. No. Viene a través de un esfuerzo. Porque muchas veces la gente quiere que las cosas cambien en su vida, pero no hacen nada diferente. Yo sigo y yo sigo y yo sigo. Claro, tengo que reconocer que también tuve momentos de tristeza, sí, vulnerabilidad, que lloré mucho, que ya no podía más. Somos seres humanos, claro que sí, se vale llorar, pero cuando tienes a Dios, de verdad, Dios te da unas fuerzas sobrenaturales. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que dicen, bueno, ¿cómo es que estás tranquila? ¿Cómo es que ante esta situación, no? Y ahí es cuando dices la diferencia de tener a Dios en nuestra vida. A mí estos años fue un crecimiento en fe. Ahora veo una situación difícil, pero digo, no, Señor. Yo puedo con todas. No veo las circunstancias, sino te voy a ver a ti. Anteriormente te pregunté, ahora en tu trabajo social, una historia, una situación que tú digas, wow, me ha movido esto, y pues ahí es mi camino. Conocer personas que han tenido situaciones difíciles y bueno, la oportunidad de ayudarlas, no solamente en el área laboral, sino que también compartirles de la palabra. Entonces digo, Dios expande
Dios, donde tú, siempre y cuando tú quieras, ahora sí que entregarle tus dones, tu talento, tu trabajo a Dios, Dios los hace grandes, ¿no? Para ayudar a otros. Y creo que a eso hemos venido a servir, ¿no? El servir nos hace mejor personas, el servir nos ayuda a, a poner ese granito de arena que puede hacer la diferencia en la vida de una persona, Así ¿no? es. Tú no sabes si una palabra, un abrazo puede hacer Una gran diferencia en un la vida. parteaguas Ujú. para esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero. Pues muchísimas gracias, Eri, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Sí, gracias Y a ti. pues bueno, creo que aprendimos que donde quiera que estemos necesitamos servir, necesitamos darle una palabra de aliento a una persona. Creo que todos tenemos algo que dar y pues quedarnos con eso. En el lugar donde estés, donde te dediques, puedes servir, ¿no? A través de hasta lo más mínimo, ¿no? Una palabra o un gesto. O si tienes hasta más que dar para los demás, pues qué bendición, ¿no? Que lo que Dios nos dé lo podamos seguir multiplicando.